Estamos de vuelta en Tokio, en Chile, para seguir contándoles un poco acerca de esta historia. Así que, para no darnos más vueltas, para entrar en el asunto, yo quiero darte oficialmente la palabra, querido Miguel, y entrar en el asunto que es un asunto complicado, ¿no? No es un asunto sencillo de hablar. Para nada. O sea, estamos tratando temas delicadísimos y parto diciendo que, con todo el respeto del mundo, desde mi ignorancia, gigante, mi ignorancia es gigante. Soy el más ignorante de todo el mundo, pero estoy intentando dar información. Nada más, contrastar información. Creo que Tokio en Chile al final se está transformando en eso. Unos contrastadores de información. Y cada uno saca sus conclusiones. Entonces, Temas sobre la vamos mesa. a partir. Oye, yo quiero agregar igual una nota al pie de una frase que escuché por ahí para invitar a nuestros escuchas a que abran las orejas con la posibilidad de suspender sus incredulidades. Les invito, yo voy a hacer ese ejercicio desde ahora ya. Igual está interesante porque este tema, claro, no es como otros temas que se necesita suspender más la incredulidad. Esto es más o menos en evidencia. Y gracias por el ejercicio, porque en realidad esto tiene que suceder. O sea, abrirnos a la disidencia es fundamental en toda sociedad libre. No open society, sino que es una sociedad libre de pensamiento, de diferencias. Entonces, primero que nada, Cristian... Pero perdón, la apertura de la que habla Cote, yo pienso que igual tiene que ver con que este es un tema espiritual, sin duda, además. Claro. Aunque no lo parezca a medida que tú empieces a hablar. O sea, claro, justamente un poco la tesis de Tokio en Chile ha sido justamente eso, de que vivimos una experiencia que es más espiritual que física, a nivel de lo que son las confrontaciones, a nivel de todo lo que es las diferentes visiones. Entonces, sí, no me quiero dar vueltas, quiero que antes de ese video, Cristian, tú por favor te vayas a Wikipedia y escribas el gato pardo. El gato pardo. Tal cual. El gato pardo de Wikipedia. El gato pardo de Wikipedia. Claro. El gato pardo. El gato pardo, ¿está bien aquí? Sí, tal cual. Título original, Il Gato Pardo. Es una novela escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa entre finales de 1954 y 1957. Rechazada en un principio por las editoriales Einaudi y Mondadori, fue publicada póstumamente por la editorial de Giangiacomo Feltrinelli, con prólogo de Giorgio Vasari. En 1959 obtuvo el premio Strega y en 1963 Luchino Visconti la adaptó al cine. Bueno, en primer lugar necesitas clases de italiano. Sin duda. O sea, en realidad no las quiero. Andiamo. Eso, puedes partir de ahora. Andiamo. Entonces, el segundo, por favor, quiero que bajes, pases argumento, para el que quiera investigar el argumento, por favor. Ahí está la película. Claro, la pueden ver la película. Entonces dice gatopardismo y política. Gatopardismo. El personaje de Tancredi declara a su tío Fabricio la conocida frase: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. En italiano, por favor, María José. Si vogliamo che tutti rimanga come e bisogna che tutto cambi. Perfecto. Esta frase simboliza la capacidad... Yo no sé nada de italiano, entonces a mí me pareció perfecto. Eso. Esta frase simboliza la capacidad de los sicilianos para adaptarse a lo largo de la historia a los distintos gobernantes de la isla, pero también la intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para poder conservar su influencia y poder. El gatopardismo, o lo lampedusiano, es, en ciencias políticas, el cambiar todo para que nadie cambie. Paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1896 a 1957. La cita original... Hasta ahí. El que quiera aprender más acerca de esto, ahí está Wikipedia. Este no es el momento de venir a leernos una página entera de Wikipedia. Entonces, primer concepto, gatopardismo, se aplica a esta idea de que si queremos que todo cambie, si queremos que
nada cambie, necesitamos que todo cambie. Se hace muy claro ahora a raíz de los videos anteriores que estábamos viendo de Berlín, en donde toda esta nueva sociedad de que todo es un cambio, todo es nuevo, en el fondo es la apariencia de algo que se quiere perpetuar y mantener. Entonces, bajo esta idea, vamos a entrar en un tema que es súper polémico, pero muy polémico, y ha sido un tema desde principios del siglo XX hasta ahora, uno de los temas conflictivos, aparte de todos los conflictos. Controversia. Vamos por esa controversia. Entonces, vamos por el video. Yo no voy a explicar esto, lo va a explicar alguien que se instruyó, se aprendió su guión, dijo todos los países que había que decir y lo dijo perfecto. Entonces, por favor, el video desde el minuto 00 y aproximadamente 2 con... Ahí yo te voy a explicar dónde. Dale. Y mire, ya lo hemos platicado, durante todo el fin de semana también ha tenido mucha importancia y el tema de impacto ha sido el anuncio del presidente Trump de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de esta ciudad como la capital de Israel, que para la mayoría de los analistas y politólogos del mundo, lejos de aportar paz al conflicto, pues bueno, va a desestabilizar aún más todo el Medio Oriente. Precisamente lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las verdaderas razones, cuáles son las razones históricas también de esta decisión del presidente Donald Trump. Los antecedentes. La verdadera importancia de Jerusalén se encuentra encerrada en nada más 0.9 kilómetros cuadrados de la llamada Ciudad Vieja, la llamada 3 veces santa, custodia en sus murallas, el Muro de los Lamentos, el único vestigio del templo judío del rey Salomón y el lugar más sagrado para la religión de la religión judía. También resguarda la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro, que son lugares santos para el cristianismo que representan la pasión que vivió Jesucristo desde su entrada a la ciudad y su calvario y su resurrección. Y por último también, aquí lo podemos ver, está la mezquita de Aqsa y el Domo de la Roca, desde donde dice el Corán que Mahoma subió al cielo, y el tercer lugar de importancia para el Islam después de la Meca y Medina. Es por esta razón que el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron la partición de Palestina precisamente en 2 estados, uno árabe y el otro judío, Jerusalén quedó como una ciudad internacional bajo el mando del propio organismo. Inmediatamente después de la votación de la ONU, inició la batalla entre árabes y judíos por el control de la Ciudad Santa. En mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó precisamente su independencia y en diciembre de este mismo año se declaró a Jerusalén como la capital. Con la firma del armisticio de 1949, esto se dio en Chipre, precisamente Jerusalén quedó dividida en 2 partes, pero la Ciudad Vieja quedó en manos del Principado de Transjordania, que a raíz de la conquista que se convirtió en el actual Reino de Jordania. Nos vamos ahora a junio de 1967 y con el triunfo de la Guerra de los 6 días por parte de Israel, conquistó la Ciudad Vieja de Jerusalén. En 1980 declaró la anexión de la Ciudad Vieja y reiteró que su capital indivisible era Jerusalén. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apoyó esta declaración y por medio de la resolución 481, que no se aprobó precisamente, invitó a los países que tuvieran sus embajadas en Jerusalén a retirarlas. Así fue como, por ejemplo, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Holanda, Panamá, Uruguay y Venezuela trasladaron sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Ahora, obviamente, ¿en qué se apoya Donald Trump? ¿Cuáles son sus bases para anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos? Mire, el 23 de octubre de 1995, el Congreso norteamericano... tenemos un conflicto que nace... Imagínense que en la Biblia está consignado el pueblo de los filisteos y está consignado al pueblo de los hebreos. Y bajo ese concepto existe desde tiempos inmemoriales un conflicto. Un conflicto que tiene bases espirituales, tiene bases políticas, tiene bases ideológicas. Y ese conflicto se ha trasladado desde el inicio de la historia occidental, por llamarlo de alguna forma, y se mantiene. Dicho esto, hay que decir que para la tradición hebrea,
existe lo que se denomina el Templo de Salomón, el cual fue un lugar de culto que se generó alrededor entre el 1500 a.C. y 2000 a.C., donde se hacía el culto, donde existe una piedra que es importantísima para su cultura y para su creencia, que es donde se supone o se dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Entonces, resulta que en este lugar, en este territorio, en disputa, existe una tradición religiosa que proviene desde el mundo de lo hebreo y que proviene desde el mundo árabe, por llamarlo de alguna forma. Y también proviene desde el mundo cristiano, entendida como una religión que se generó aproximadamente en el año 300 después de Cristo, por diferentes concilios y diferentes acomodaciones para generar la religión cristiana que nosotros conocemos hoy en día, que es un sincretismo, según mi percepción, de muchas festividades y ritos paganos que existían en la Roma. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, y creo que en este caso no es la excepción, en este caso de este conflicto. Entonces resulta que para la tradición hebrea existe el primer templo que fue construido por Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor II, el segundo templo que fue reconstruido y que fue nuevamente destruido, y en el pueblo hebreo existe el anhelo de la construcción del tercer templo, que vendría siendo justamente en el territorio, en el lugar donde se llama la explanada, que es donde están los principales lugares sagrados para la religión musulmana, para la religión cristiana y para la religión hebraica. Entonces yo quiero que por favor el segundo video lo coloques. Claro. Qué interesante cómo este señor nombraba entre los países que cambiaron su embajada, primero Chile. Primero. Lo primero que llama la atención. No, y bueno, muchos detalles que son súper interesantes de lo que él hablaba. Y sí, eso. Dígame, aquí Claro. está el video. Nota al margen, antes de que comience. Vamos a hacer una retrospectiva, vamos a hacer un barrido en diferentes épocas del tiempo, desde el año 2010, hace 10 años atrás. Y vamos a ir viendo diferentes videos de diferentes personajes donde nos van a ir narrando una historia, según mi consideración. Entonces, por favor, en este video, que la persona nos explique hace 10 años atrás, ¿qué es esto? He aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo, el tercer templo de Jerusalén. Se trata en todo caso de una maqueta, ya que el templo jamás se ha construido. Y es que, según algunas tradiciones ortodoxas judías, este será fruto de la obra divina, y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción. A pesar de su filiación ortodoxa, Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, no está de acuerdo. La Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Glick se ha puesto manos a la obra. Su Instituto del Templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que, según él, serán los futuros sacerdotes. En el museo situado junto al instituto se exhiben, además, algunas de las piezas para los oficios. Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo. Pero esto es Jerusalén y, por supuesto, no se trata de un sitio cualquiera, sino de la zona en la que, tras la visita de Ariel Sharon en el año 2000, estalló la segunda intifada. Es la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un Estado independiente. Ya. Entonces, lo que tenemos aquí es que hace 10 años atrás, esto existe hace mucho tiempo, o sea, el anhelo del pueblo hebreo por la construcción del tercer templo, como anhelo religioso, en el sentido de que
bajo su concepción, dentro de las diferentes visiones que tiene este tema, la construcción del templo es lo que permite como la llegada del Mesías, por llamarlo de alguna forma, o la instauración de algo nuevo que viene a cambiar todo. Entonces resulta que en este territorio que está en disputa entre Palestina e Israel, resulta que, como decíamos hace un rato, en los sitios más sagrados están en disputa por alguna razón. Hay que pensar que desde los inicios de los tiempos ya existía una disputa, y hay que entender que cada vez que se generan disputas, bajo este mismo concepto histórico de problema, reacción, solución, cada vez que se cambia los símbolos religiosos en las culturas, es para reafirmar ese poder anterior. Entonces cada cambio a nivel religioso, a nivel histórico, a nivel cultural, lo que permite es que se perpetúe las mismas reglas del poder, los mismos códigos. Entonces, según criterios de algunos investigadores, que son muy osados, se habla que realmente estas religiones en sí mismas y su proceso de llevar su desarrollo, ya sea del Islam, del cristianismo y de los hebreos, vendría siendo una maniobra. Insisto, hay historiadores que van más allá y dicen que en el fondo es una maniobra para poder generar un cambio. Claro. Profundo. Entonces tenemos que este video hace 10 años atrás, Cumpliendo preceptos. este instituto, ¿no? ¿perdón? Cumpliendo preceptos. Cumpliendo preceptos, justamente. Entonces hace 10 años está esta academia. Creo que nosotros con Cristian vimos la información hace poco de que esta academia, 10 años después, ya está formado el personal, ya están hechos los ritos, se saben hacer los sacrificios, o sea, el personal está preparado y dispuesto y los levitas son justamente los que preparan y hacen este rito en el templo. ¿Qué es importante este templo y esta forma de ritualizar? Es que el templo, bajo la concepción hebraica, requiere el tema de los sacrificios. En el Antiguo Testamento, lo que se denomina como Antiguo Testamento para nosotros, los que tenemos una tradición judeocristiana, se habla de aquellos sacrificios. Hay capítulos enteros para definir cómo son los sacrificios. El libro Levítico es quien habla principalmente de eso, la forma en cómo se hacían los sacrificios, ya sea de mamíferos, o sea, de animales, de aves. No está consignado el sacrificio de personas, salvo la petición de Abraham, que se le hizo a Abraham de matar a su hijo. Claro. Entonces resulta que todo este entuerto partió hace 10 años, mediáticamente hablando, por llamarlo de alguna forma, y ahora vamos a ir al año 2011. Y el año 2011 resulta que en toda esta explanada espiritual, donde está un templo que es musulmán, que es de origen hebreo, que está reclamado por los cristianos, resulta que ocurrió un fenómeno que fue captado. Yo antes era seguidor de los ovnis, y este fenómeno en el año 2011 yo lo vi, quedé loco, lo investigué, y realmente ocurrió. O sea, la gente que grabó las cosas, esto es real, esto ocurrió. Entonces ocurrió en el lugar más sagrado para estas tres religiones, y ocurrió este fenómeno. Por favor, play. Bueno, si vos le mata. Esto fue una manifestación, en lo que se consideró una manifestación ovni en su momento, y que para mi interpretación en ese momento yo no podía leer qué es lo que significaba. Ahora voy entendiendo un poco más hacia dónde se está conduciendo esto. Esto ocurrió en el año 2011. Ahora vamos a pasar al año 2012.
¿cierto? Esto fue grabado, Jerusalén, el lugar donde está la piedra más importante para las tradiciones hebraicas y donde Mahoma ascendió, se vio una luz en forma de ovni con un comportamiento bien particular. Claro. Muy particular. A mí parece Sí. casi holográfico. Sí, como holográfico. Casi como holográfico, dejémoslo ahí. Para quienes conozcan el Blue Beam, creo que un poco podemos decir hacia dónde se direcciona esto. Eso pueden revisar Entonces, el primer capítulo de Tokio en Chile. Justamente, Blue Beam. Entonces resulta que en el año 2012, nuestro amigo Benedicto XVI dijo estas palabras. Este mensaje de esperanza y os invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Estas palabras de la primera lectura nos consuelan y nos llaman a reconstruir el templo de Dios en un significado particular para cada uno de nosotros. En esta primera lectura hemos oído que Ciro, rey de Persia, inspirado por Dios, convida al pueblo elegido a regresar a su amada patria para construir el templo de Dios. Que estas palabras inspiradas sean una llamada a todo el pueblo de Dios que vive en Angola, en África. Eso. Entonces nuestro amigo Benedicto XVI hacía público el hecho de que el templo debe ser construido. Claro. Se integra al imaginario. Claro, nos habla de Ciro, del rey Ciro. Nos habla de un imaginario, nos habla del rey Ciro, dice. Justamente. Entonces se arma un imaginario que es esta reconstrucción del pueblo, un anhelo del pueblo de Israel. Hay que decir que Israel tiene el control sobre Jerusalén, como vieron en el video del conflicto. Israel es una de las naciones más armadas del mundo. Su población mayor de 18 años está militarizada. Hombres y mujeres deben hacer el servicio militar obligatorio. No existe un israelí que no tenga formación militar. Entonces estamos hablando de... Y exportan Aquí tecnología. Mucha tecnología. De hecho, mucha la tecnología del Banco de Seguridad del Banco de Tokio en Chile, que hablábamos la semana pasada, era israelita. Claro. Y tienen la tecnología para producir agua. Con el agua tienen todo un tema. Entonces hay que decir que Israel sigue teniendo un lugar importante. Hay que entender que bajo el concepto de Roma no ha desaparecido. Roma no está circunscrita al Vaticano. Roma se expandió. Nosotros en Chile tenemos el Código Romano, Código Penal basado en lo romano, la jurisprudencia románica. Y Roma tomó muchas formas. Bajo el concepto del gatopardismo, toma muchas formas para poder seguir tomando posesión. Roma creó el cristianismo, porque fue creado. Cristo no creó ninguna iglesia, no dijo, oigan, reúnense tal día y hagan... No, claro. No. Nada de no, esto. el cristianismo... No, nada de eso. No dijo, vístanse con una faldita de rosado, pónganse unos simbolitos medio... No, nada. Eso es invención de Roma en el año 300, entre 300 y 400, para implantar una nueva religión. Y valiéndose de cultos antiguos. Justamente. La misma nueva religión que ahora nos propone Bad Bunny y todos estos pelotudos, con mucho respeto Bad Bunny, si es que no está escuchando, no creo, yo lo sé, de verdad que no creo. Y resulta que el concepto de crear nuevas religiones se hace implícito. Entonces aquí nuestro amigo Benedicto nos muestra la información, nos dice que está muy de favor de construir el tercer construir el tercer templo. Así de simple. Ahora nos vamos a año 2014. Chao Benedicto, lo sacaron, era como el papa oscuro. Botas de llegó cocodrilo rojas. Eso. Nos pusieron a Francesco. Hoy a propósito de Francesco y de Argentina, de la bandera argentina. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos del sol jesuita en
Sí, en la bandera argentina. Miren, la DNI argentina, así como para esas pildoritas, ¿no? Las pildoritas de Tokio en Chile. En la DNI argentina tiene un sol negro, jesuita. mira, el sol negro, ya lo pusieron negro. Negro, de frentón. Sí, sol negro, Black Hole Sun. Sí, un Entonces, gran tema del que se valían antiguamente y esta gente también adora, sí, un poco para ilustrar eso. claro, Claro. justamente, para que nada cambie, todo cambie. Entonces van cambiando las formas, van cambiando los símbolos, van cambiando los signos. Entonces, teóricamente hablando, hay que decir que estas tres religiones están en un conflicto. Un conflicto que fue creado, que fue conducido por la ONU, un conflicto de integrar a un lugar, a una población de gente que no pertenecía ahí, culturalmente, socialmente, a la fuerza. Esto ocurrió desde el año 45. Entonces es más o menos reciente como conflicto, como situación. Entonces, 2014 tenemos a nuestro amigo Francisco, que El del de hecho sol hay un negro. video que nos vamos claro, justamente, El mago del sol negro. el mago del sol negro, que había otro video que le iba a poner, pero por tiempo no lo va a poner, que es cuando llega a Jerusalén. Resulta que el 2014 Francisco en un arranque de apertura fue a visitar allá la ciudad santa, Jerusalén, con todo lo que implica y unir a todo. Llegó en un helicóptero militar impresionante, o sea, estos gallos de espirituales no tienen nada. No. Nada, cero. De verdad, lo siento, pero no tienen nada. Y se ve que en este video, 2014, el Papa Francisco, esto obviamente para la televisión, no crean que esto ocurrió de casualidad. Claro. Él está caminando, se encontró con un amigo que es rabino y se encontró con otro Claro. que es No, Blue musulmán. Beam. Esto es el Blue Beam. Esto es el Blue Beam. El No sé, guión. El guión, claro. el guión. Interpretado. Después vienen los extraterrestres, pero ahora estamos en este paso de la película. Entonces, por favor, pone play a la película de Francisco. Oh, aquí estamos. Aquí nos dice que si difundimos esta información está Sí. está prohibido. ¿Quién lo vio? Sí. Lo vio. Y quien lo vio, eso. Oye, impresionante. pucha, Yo no sé si será Dios ¿Sí? o el Blue Ujú. Beam, pero qué curioso cómo se le levanta así la capucha y le pica un No, ojo. no se le levanta. No se le levanta la capucha. De hecho, justamente te iba a decir que lo pusieras de nuevo. La trae puesta. La trae puesta y nuestro amigo hebreo, puede definirlo de alguna forma, se la saca a Francisco. Por favor, pon ese pedazo. Tienes Se toda la la saca. razón. Mira, lo vamos a poner de... Así un pedacito, porque no. Probablemente nos van a cortar esto, pero bueno. Lo vamos a poner así, como para verlo. Él, claro, llega, Ahí. aparece así, tienes toda la razón. Claro, Sí, le estás. Fue mi, sí, Fue así fue, un- fue mi primera impresión, pero claro, después me perdí en su ojo. su ojo. Que... No, Claro, o sea sí. que ahí- De hecho, me recordó cuando Y- lo vi llegar, efectivamente, la película de Jesús de Nazaret, así como ese concepto. Sí, él es como el cristiano. Y nuestro amigo ahí lo abraza, te quiero mucho, Francisco, todo, pero te sacáis la cuestión. Aquí mando yo. Entonces ya estamos viendo más o menos estos gallos. Bueno, de hecho ese video decía, el Papa logró lo imposible, unir a estos dirigentes. Bueno, entonces esto es 2014. Entonces después... a ver, colócate... No. El número... A ver, coloca el siguiente... Ah, no, lo siento. Sí, el siguiente video, a ver si es o no es. Dice, el Papa aboga por el dílogo y la paz. Ah, ya, ¿Es este? por el diálogo. Claro, sigamos... Si sería quieres, bacán lo de cambiamos, no hay Jerusalén. problema. Después se No, edita, no. tú sabes, esto es el Blue Beam. No, esto es Blue Beam. Todo es una ilusión. Eso. Entonces, por favor, pone play.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Perdón, pero qué asquerosidad más grande. Acabamos de ver. Fuerte. Es como el Es fuerte. Y bueno, estos son daños después de ir a Jerusalén y abrazarse. Sí. Abrazo que aparecía en el mismo video corporativo del Papa. Claro. Claro. Entonces, 2 años después nos abrazamos, este 2 años después. Sí, sí. Oye, y en este No, tiempo es que- también dijeron que en caso de existir los extraterrestres eran hijos de Dios. Claro, lo, Sí. lo había dicho Francesco. Como alrededor del 2016 fue justamente. Yo sabes que cuando veo a esta gente juntarse así con estos disfraces, es curioso, así. Yo antes no me fijaba así que gente se junta, se besan el suelo, se abrazan, firman cosas, se ríen entre ellos. Símbolos que Símbolos, claro. Entonces tenemos aquí a nuestro amigo el Papa con su foco que lo alumbra desde abajo en un contrapicado hacia, no hacia su rostro, sino hacia su hoja, de él proviene la luz. Él nos dice que realmente ya basta de diferencia. Yo como Papa los insto a todos a que nos unamos. Mientras leo Entonces, el monitor. Leo el monitor ahí. Francisco ya no se sabe con Francisco, para los que les interese, que claro, se va a venir la serie Chroma Key o no Chroma Key. Croma o porque real. Francisco, Croma o real, porque Francisco se las lleva así, increíble, o sea, tiene unos Chroma Keys que son increíbles. Tú decís, pero ¿cómo? Y sí, De hecho, hay desapariciones holográficas, ¿no? Sí, este personaje es ya no se sabe. Entonces, continuamos bajo el mismo concepto, la unión de las naciones, el querer unir todo bajo un mismo credo, una misma idea, hagamos desaparecer las diferencias, Creo en el cosa amor. que Cállate esa. el amor, claro, justamente. Rinchen Kandro. ¿Ah? Ella se llama Rinchen Kandro. Rinchen Kandro. Y ese discurso, esa tónica, esa forma de entender la espiritualidad, hay un mensaje subliminal, un subtexto que yo leo, que yo veo, y es que la diferencia es algo negativo y que la única forma de poder lograr un acuerdo es uniendo todo, cosa que ya se hizo dentro de nuestra tradición judeo-cristiana, ya se hizo en el año 300 en los diferentes concilios para ponerse de acuerdo en una religión que unificara a las demás religiones en una sola, para lograr un monoteísmo, porque el monoteísmo, bajo una concepción filosófica espiritual, permite el control de los individuos. ¿Por qué? Porque es el plan que hace mucho tiempo ya se viene y que lo hemos conversado infinitas veces en este programa, de que si
la implantación de una forma, como la única forma de superar nuestra diferencia es fusionándonos, cosa que a mi interpretación sigue siendo un rasgo de locura, porque justamente la belleza de las religiones es su diversidad, como cada ser manifieste su espiritualidad, tiene todo su derecho. Y mire, qué bonita esa imagen que estás poniendo, porque lo que nos fuerzan es a clasificarnos. Tanto como se está viendo ahora el movimiento de Black Lives Matter, en donde el clasificarse como negro, o el clasificarse como mujer, o el clasificarse como esto, como esto Claro, otro, o por el es lado, clasificar. claro, o la gente que está en las marchas en Berlín, en Europa, que se separan entre ellos pensando en que los que pertenecen a Q o pertenecen a no sé qué. Claro. Es así una Claro. disociación. Claro, y dividir. encasillarme. Claro, o sea, aquí te están diciendo, mira, para unirnos tenemos que unir estas religiones, estas son las religiones aprobadas. Judaísmo, cristianismo, budismo, esto otro, nosotros jugamos y hacemos una sola religión. Sí. Y Claro, religiones... así como, si total, todos creemos en el amor. Súper Claro. simplista. Claro. Justamente esos simplismos no nos ayudan, porque la diferencia es lo que nos permite la creatividad y la diferencia de potencial. Así es. Si nos fusionamos todos en una misma cosa, se pierde esa capacidad creativa. Solamente es una pura cosa. Oye, nota al margen. Entonces, yo ¿sí? creo que no es catolicismo lo que se viene, sino que es jesuitismo. De hecho, este fue el representante que decidieron que representara el catolicismo, ¿no? Bueno, y bajo ese concepto lo que se habla y lo que se promueve como idea es que esta unión se va a llamar Crislam. Ya lo tratamos también en otro tema anterior. Lo hablamos a la pasada, Sí. nos contaste, pero... Sí, claro, el Crislam justamente es la forma de poder fusionar en una misma religión, en un mismo lugar, en un mismo lugar de pensamiento, el que esta religión en apariencia que nos divide, en el fondo provienen del mismo Padre. ¿Y por qué provienen del mismo Padre? Porque provienen del mismo lugar, provienen todos del mismo lugar, y resulta que se hizo la división para volver, o sea, se creó el problema para ofrecer la solución, la reacción y la solución. Entonces, esta aparente división teológica que promueve el divisionismo es la crisis que se está generando y se está presionando para que a la fuerza nos unamos en un mismo concepto ideológico de religión. Y eso es lo más nefasto. Entonces, estamos en el año 2016, año 2017. Oye, alta producción, perdón, el Papa, Oh. el micrófono color sotana, ¿cachai? Claro. Yo cuando vino el Papa a Chile, yo me llamó la atención que los micrófonos que le ponían para hablar donde fuera, al menos en la catedral, eso puedo dar fe, era un micrófono blanco también, así, color papa. Color papa. Papa mic. Eso. En eBay compras color papa. Claro. Entonces, tenemos acá que el año 2017 irrumpe este personaje llamado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que en Estados Unidos ya nadie puede desmentir que sigue siendo una colonia británica. Los países latinoamericanos todavía seguimos siendo parte de la colonia británica. Claro. El imperio británico no ha desaparecido, al igual que el romano. O sea, cuando hablábamos de la Casa Colorada aquí en Chile, los sucesos que pasaron después cuando llegó San Martín, O'Higgins, fueron sucesos de la masonería, que es una agencia británica. Es una agencia británica. Los libertadores que liberaron a Latinoamérica venían todos en un mismo barco y fueron todos instruidos en Londres. Entonces, este juego es el mismo, por algo. Cambiar para mantenerse, ¿cachai? Ese es el juego. Entonces aquí, en 2007, irrumpe Donald Trump. Ya vimos el video, de los primeros videos, de que existía un acuerdo tácito, se sacaron las embajadas porque se consideraba que validar con una embajada
el tema en disputa, que era Jerusalén y la ciudad vieja de Jerusalén, el de tener una embajada es validar que Israel es el dueño de ese territorio. Entonces, el 2017 aparece Donald Trump. Por favor, play. El presidente Donald Trump cumple con lo prometido. Está anunciando que la capital de Israel va a ser, para los Estados Unidos, Jerusalén. Lo está haciendo de esta manera, así en la Casa Blanca, despreciando tantos avisos internacionales para que no avanzaran en este sentido. Está asegurando que su decisión no afecta a los límites de la soberanía que se discuten en la negociación palestino-israelí, pese a tantas advertencias. Es una doble decisión histórica que a su vez puede tener unas consecuencias históricas también en el conocido polvorín de Oriente Medio, y también podría significar el fin del proceso de negociaciones entre israelíes y palestinos. Como había anunciado en la campaña y lo había prometido Trump, reconoce Jerusalén como capital de Israel y ordena al Departamento de Estado que inicie el proceso para trasladar la embajada desde Tel Aviv a esta otra ciudad. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos. Hasta ahí. Entonces llega nuestro amigo Donald Trump. No voy a emitir ningún juicio acerca de Donald Trump porque es un personaje que tiene muchas caras. Tiene muchas caras. Ahí está mostrando una. Claro, una de las tantas caras susceptibles de ser achacadas a Donald Trump. Es un personaje muy especial, muy controvertido. Hay que recordar que es quien hizo que Estados Unidos se saliera de la Organización Mundial de la Salud. Es quien ha tenido una posición bien crítica frente a esta pandemia, como lo denominan algunos conspiranoicos locos berlineses. Entonces, te anotas también con ese. Entonces, 5 millones uno, ahí va Cote. Tú también eres berlinés, como decía Kennedy. Kennedy, Sí. eso. Entonces, bueno, ojo, también ahí hay una retórica de Trump con los Kennedy. Es múltiple, este es un personaje muy complejo, pero lo que no hay menor duda de este personaje es que es un amigo de nuestro amigo Israel. Entonces, por favor, vamos al esto era 2017, fue antes el Papa, esto es 2017 Trump. Nos vamos a ver ahora al 2019. Como antes de poner play, como decía Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Aquí todos estos juegan para el mismo lado, según mi percepción. Más o menos, todos van para allá. Entonces, por un lado está jugando nuestro amigo Donald Trump, por otro lado está jugando nuestro amigo el Papa. En una visita que hizo Donald Trump al Papa, el Papa se vio bastante molesto y Donald Trump bastante feliz. Hay quienes dicen que es porque Donald Trump viene a acabar con todo este sistema. Yo no lo sé, no me aventuro a ello. Pero sigo pensando que todo forma parte de una película muy peliculesca que se llama Blue Beam. No hay que olvidar que Donald Trump también es quien hizo el Space Force, la primera flota militar espacial. Entonces, esta gente juega para un lado muy curioso. Entonces, acá nuestro amigo Francisco, nuevamente en el año 2019, se reúne con los principales líderes de diferentes credos, y sobre todo con el credo musulmán, y se unen en un acuerdo. Claro, por favor, mucho beso al suelo, mucha cosa, vamos firmando, dice. Vamos firmando. Esto 2019, el otro pasó 2016, ya tenían que empezar a acelerar la cosa, porque se les viene el tiempo en contra. Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Sayar, Ahmed Al-Tayeb, empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House
Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David Al-Sayed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9,5 millones de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. Entonces, seguimos que vamos empujando la agenda. Nos está llegando, ahí está el 2019, nos está llegando el 2020, ya encima. Vamos apurando los acuerdos porque se necesita apurar esto. Tanto como Israel propone la creación del templo, donde están emplazados el principal lugar de adoración para los musulmanes, Francisco está por una apuesta para la unión entre el catolicismo, el cristianismo y el islam, que vendría siendo el Crislam. Por favor, ¿puedes colocar en el minuto donde se ve la construcción arquitectónica? ¿Del video anterior? No, de ese mismo. ¿De este mismo? Pusiste el anterior, no caché que lo habías cambiado, sorry. Del anterior, sí, la pongo, no te preocupes. Sí. Así un cortito nomás. Pero cortito sí, ¿eh? Sí, no sé, ya nos queda poquito ya. Entonces, ¿dónde están las construcciones? Estaba bromeando. La maqueta. Si puede, cuando la cámara, mira, ponele play, cuando se ve ya el plano más general. O sea, en el fondo lo quiero llegar que es un complejo que integra. O sea, vamos en la mismo cuento. Esos 3 lugares de adoración están emplazados en una pirámide bidimensional como forma. O sea, seguimos viendo los mismos conceptos. Entonces, estamos hablando de que esto se generó un acuerdo, esto se está en construcción, hay plata, estamos hablando en conjunción con los Emiratos Árabes, donde ya sabemos que hay muchos recursos. Sí, por el arquitecto es un Sir. Cacha. Un Sir. Los británicos de nuevo. Sí, claro, y ahí también están en todo. Con el piso ajedrezado que se logra con el diseño que está ahí. También. Claro, o sea, por algo. Para no cambiar nada, cambiemos todo. Misma lógica. Y hago notar de que sigue marcado en el mismo concepto de que la espiritualidad es algo que se vive dentro de una construcción y no dentro del corazón. Claro. Así como haciendo un ligue con el tema de hoy día, ¿cachai? Hice mi tarea. Entonces, las construcciones vacías son las que llenan el espíritu, según esta gente materialista. Entonces, resulta que eso era 2019, este acuerdo. Vamos al año 2020 en enero, cuando ya comenzaba la pandemia en el mundo. No fui elegido para ocuparme de trivialidades o arredrarme ante grandes problemas. Al comienzo de esta perfecta escenificación para presentar su plan de paz, el presidente estadounidense se muestra conciliador, pero a su lado está el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y ningún representante de los palestinos. Una clara señal, y la revelación clave no tarda en llegar. Jerusalén seguirá siendo la capital indivisible de Israel. La reacción de los invitados habla por sí sola. Jerusalén es la gran manzana de la discordia en las negociaciones de paz para Oriente Medio. Israelíes y palestinos reclaman para sí la ciudad, una de las más antiguas del mundo. Hasta ahí. Los palestinos quieren convertir. Porque viene la explicación histórica que ya todos pueden aprender más acerca de ello. Claro, siempre dejamos además los links abajo. ¿Cómo se llama? Claro. Abajo, en esa parte de abajo. Entonces seguimos el mismo concepto. Trump
ya le da me encanta Donald Trump porque como le da la mano a los personajes, los desestabiliza, les pega en el hombro. Es como el rey, ¿cuánto decía al comienzo Benedicto? El rey Ciro. El rey Ciro. Es como un rey. Claro. Sí. Entonces, si uno dijera, ¿qué mandatario está a favor de la construcción del tercer templo y está apurando esto? Es Donald Trump. Su solución de paz al conflicto de Israel y Palestina es que Israel sigue siendo la capital. Esa es su solución de paz. Aquí no hay mayor duda. El gallo te lo está diciendo de frente a la cara. Claro. Entonces, enero 2020, coronavirus, toda la cuestión. Y vamos a la noticia, la última noticia, que es de hace 2 semanas atrás, porque esto es, vimos el inicio y esta es el empezada del Blue Beam. Esto es el inicio. Claro, según mi consideración. Entonces, ahora, esto es de hace 2 semanas atrás, agosto 2020, plena pandemia, play. Un acuerdo histórico. Emiratos Árabes Unidos e Israel, 2 países que nunca tuvieron relaciones diplomáticas, hasta este jueves. La idea era muy clara, que Israel se comprometiera en una conversación telefónica a 3 bandas con Estados Unidos a detener la anexión, suspenderla y al mismo tiempo anunciaríamos que comenzábamos lo que yo llamaría una relación normal con Israel en distintas áreas. What I would call a normal relationship with Israel in various areas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el acuerdo como un gran paso hacia la paz en la región. Hoy marcamos el comienzo de una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe. Este es el mayor avance hacia la paz entre Israel y el mundo árabe en los últimos 26 años. Pero Netanyahu especifica que sus planes de anexión no se han cancelado, solo se han suspendido temporalmente. El acuerdo auspiciado por el presidente Donald Trump tras meses de negociaciones es visto como un nuevo orden sin precedentes en Oriente Medio. Sin duda una victoria diplomática para Trump ahora que se calienta la campaña presidencial en Estados Unidos. Hemos unido a 2 de los socios regionales más confiables y capaces de Estados Unidos, algo que se tenía por imposible. Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Próximo más pacífico, seguro y próspero. Pero no todos están satisfechos con el pacto. Los líderes palestinos lo califican de traición y piden a Emiratos que se retracten. Mientras la mayoría aclama el acuerdo como un logro histórico, los propios palestinos sienten que no ayuda a su causa. Eso. Entonces, seguimos que estos personajes continúan presionando, continúan llevando su agenda, van hacia un objetivo, que es la unificación. Trump lo hace con sus socios estratégicos, Estados Unidos, el Papa lo hace con sus socios estratégicos religiosos, y estos gallos van cercando el concepto, están creando algo nuevo, y no les quepa la menor duda de que están creando una nueva religión. O sea, es evidente. Mira, es evidente. Perdón, Miguel, a propósito de eso. Sí. Bueno, quiero ir al chat primero, aprovechando que hay poquito tiempo. María Fernanda Díaz González dice: buenas noches, excelente programa. Gabriela Muñoz dice: buen programa, gracias. Buenos temas, saludos. Luego dice también Gabriela: las religiones, si bien son una manifestación cultural, representan la idea de exclusión en oposición a la integridad o unidad de los seres humanos. Una posible pregunta es: ¿a quién beneficia esto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Espero que no me la haga a mí esa pregunta. Yo creo que sí, tú eres el que está contándonos. Sí, yo creo que me voy a desviar un poco de la pregunta, pero tomo algo de la pregunta. Claro. Y es que como concepto etimológico, religión proviene, según mi interpretación, de religare, o sea, reconectar. Y concuerdo en que justamente lo que se denomina como religión, entre comillas, es una cáscara vacía que solamente se instrumentaliza para que los que tienen poder continúen perpetuando su poder. Bajo la misma lógica de
esta cosa que todo cambia para que nada cambie. Las religiones tienen ese objetivo, de ir cambiando culturalmente e ideológicamente a las personas para hacerles pensar de que están viviendo una experiencia nueva, pero en realidad es la misma experiencia, es el mismo sometimiento, porque quien conoce a Dios en realidad sabe que está en su corazón y no se necesita a estos personajes. ¿Y quién se beneficia? Los rastros más para atrás. Claro, estamos hablando desde imperios que continúan, estamos hablando de familias que se perpetúan, estamos hablando de una nobleza. Hay algunos investigadores europeos que hablan de la nobleza negra, que da origen a todo nuestro sistema económico, cultural, occidental, y tiene influencia a nivel mundial. Familias enteras que se ven beneficiadas, que están ocultas. Yo sé que es una información muy poco comprobable, pero es un poco lo que decía Cristian. O sea, en el año 1810 Mateo Torres Zambrano era de la elite, obvio, y habían conspiranoicos de esa época que decían, estos gallos son de la elite y nos ven la cara. Bueno, en este caso sigue pasando lo mismo. Claro, estamos en el mismo estado. Y ese ejemplo un poco, en ese momento yo no lo dije, pero claro, tenía que ver con que en 1810 se contó un relato, hay una dinámica independiente de la verdad o mentira del hecho puntual, es verídico que se ocupa. O sea, Piñera cuando hizo este anuncio ocupó ese lugar, hizo énfasis en que era un lugar importante. Claro. Y es porque continúan con una dinámica de ir contándonos un guión. Quién sabe por qué lo toman, eso ya es otra historia, pero en este caso el guión del Tercer Templo sale en todos los libros que esta gente denomina sagrados, que son libros de mucha sabiduría y magia, muy oscura a veces y muy luminosa también. Claro, justamente porque es la mano del hombre la que intervino y nos llega una versión distorsionada, porque obviamente se tienen que basar en cosas reales para poder hacer su influjo. No pueden crear una mentira completa, tienen que basarse en cosas reales para poder afirmarse. Entonces, bajo ese concepto y finalizando, el 23:30 ya debería estar terminando mi sección. Quiero que por favor, si hace un rato te dio cosas ver a estos personajes vestidos, este video te va a encantar. Por favor, en el año 2017, hace 3 años atrás, existió esto que se llama Make Friends. Todos los líderes mundiales hablaron en un sitio que es un sitio en Facebook y una página web de YouTube, o sea, una página de YouTube. Haz amigos. Hace amigos y están metidos todos. Para mí es como el mismo concepto del capitalismo, Make Friends, son tiros que la elite va tirando a ver si vamos cayendo. Esto hace 3 años tuvo furor todo esto y después desapareció. No apareció más esto. Pero por favor, los invito a ver este video y con esto termino mi sección, viendo y haciendo hincapié en estos conceptos. Religare es religarse, es volver, religión real es volver hacia la conexión más interna. Toda esta gente lo que busca es que tú acudas a ellos para poder obtener ese conocimiento. Se aprovechan de la figura del maestro espiritual, que es algo que está impreso en nuestro código genético. Nosotros necesitamos aprender de alguien. Necesitamos un maestro. Y el maestro solo llega cuando el discípulo está preparado. Cáchate la frase. Entonces, estos maestros son de cartón. Con esto me despido. Ponele play. Muchas gracias. A esta altura ya. We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra
vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities. That starts a process where prejudices go away, where new insights are born, and where basically hope is born. It's not complicated. I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common. The same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. അങ്ങനെ വിശ്വസൗഹാർദ്ദ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ. Vaya. Vaya, vaya. Eso. No, qué increíble todo esto. Decir así, pucha, los hermanos argentinos, qué lástima, sí, están hasta el tuétano. Sí. Y no, qué impresionante, es impresionante en realidad ver a esta gente. Impresionante también que para tener tanto poder no ajustaron ningún audio, así se tiraron nomás. Lo importante era... No, se tiraron. Que el croma aquí, penca. ¿Sí? Yo creo que sí, no, ordinario. Pero la idea implícita de esto es lo mismo, o sea, clasifiquemos a la gente, o sea, aquí están... Mira, aunque nos propongan que va a existir una religión que va a contener a 100.000 religiones, a 1 millón de religiones, siempre sigue siendo una forma de clasificar y encasillar las cosas. Y establecer que el templo es el que ellos quieren construir, de oro, de metales brillantes. Es que hay que ir para allá. Eso es lo que necesitamos. Hay que ir para allá para encontrarse con lo divino. Sí, tener una cita con estos personajes para sentir el halo divino. Yo vi al Dalai Lama y no sentí nada, lo siento. Pucha, me hubiera encantado. Bueno, es que está vinculado a cosas tan oscuras que difícil haber sentido algo. Eso. Así que eso. Muchas gracias, querido Miguel. No, por favor. Es un tema profundo, es un tema al que ha costado entrar, entonces vamos aprendiendo y vamos sabiendo lo que tú decías. Esto va en proceso, está recién empezando. Yo quería complementar solamente un par de cositas que nombraste en tu presentación. Uno, el tema de los sacerdotes levitas. A ver, perdón. Aquí está. Tras 2000 años vuelven a realizar sacrificios de animales. Como lo que sale en Levítico. Ahí está. Buena. Ya estamos en esa, ¿no? Y otra de las profecías, ¿por qué es tan curioso este relato? Porque están contándonos cosas que han salido en la Biblia. Es súper loco eso. Es como una película, ¿no? Y entre esas cosas está esta vaca que tenía que nacer, la vaca roja, que nació. Después yo leyendo, no sé si esta es la noticia, pero era súper relevante porque había nacido y a los 3 años le había salido un pelo blanco en la cola. Entonces habían decidido que la iban a hacer con ingeniería genética. Oh, y desestimaron por semirroja. Claro. Vaca loca. Una vaca loca. Así que eso, muchas gracias, Miguel. Vamos a un corte y volvemos en Toque en Chile.